Hola, buenos días, buenas tardes, profesor Ismael Jesús Hernández Montiel. Este es mi reportaje que consiste en el derecho laboral del grupo 8102, generalidades del derecho del trabajo y el derecho internacional del trabajo. El derecho del trabajo en México surge como respuesta a las necesidades y luchas de un grupo de individuos cuyos derechos fundamentales estaban siendo vulnerados. La disciplina nace en el contexto de la industrialización y la aparición de grandes fábricas, dando lugar a la creación de una nueva clase social. En México, la evolución del derecho del trabajo pasó por etapas de prohibición, tolerancia, antes de que se reconocieran formalmente los derechos laborales. A lo largo de su historia, el derecho del trabajo ha enfrentado cambios significativos, incluida la transformación de las juntas de conciliación y arbitraje en tribunales del trabajo. La legislación laboral en México es un escudo protector para los trabajadores, abarcando tanto las relaciones individuales como los aspectos colectivos del trabajo. Las reformas recientes como la del 2017 y 2019 han introducido cambios significativos en la estructura legal, desde la creación de tribunales del trabajo hasta la regulación de aspectos modernos como el teletrabajo y la licencia de paternidad. Hoy en día en México, la ley laboral se esfuerza para adaptarse a las realidades cambiantes, considerando temas de género, luchando contra la discriminación y abordando aspectos como el trabajo de mujeres y menores de edad. Hablamos entonces de los principios fundamentales del derecho mexicano del trabajo, es decir, abarcaremos la evolución histórica de la revolución laboral, la autonomía del derecho laboral como rama jurídica, los principios rectores del derecho del trabajo, igualdad, libertad, estabilidad, etc., y el impacto de la revolución industrial en la creación del derecho laboral. En el desarrollo del derecho del trabajo en México está arraigado en una historia que se remonta a épocas antiguas. A lo largo del tiempo ha habido una revolución hacia el reconocimiento de los derechos laborales y sociales. Los principios fundamentales del derecho mexicano del trabajo se derivan de la lucha de los trabajadores por el reconocimiento de sus derechos ante los empleadores y el Estado. A medida que el trabajo se convirtió en una parte esencial de la vida de las personas, surgieron los conceptos de jornada laboral, salario justo, seguridad en el trabajo y protección contra la explotación. La historia laboral mexicana muestra cómo la sociedad ha evolucionado para reconocer y proteger los derechos de los trabajadores. El derecho laboral en México se origina en la necesidad entonces de regular las relaciones de empleadores y trabajadores, abordando desequilibrios socioeconómicos. El derecho del trabajo se caracteriza por una serie de principios fundamentales que le confieren una identidad propia y distinta de otras ramas del derecho. Estos principios son esenciales para comprender la naturaleza y el alcance de la disciplina jurídica en México. Los principios abordados en esta unidad incluyen la protección de los trabajadores, la igualdad, la justicia social, la irrenunciabilidad de ciertos derechos laborales. Estos principios son los que moldean las normas laborales y buscan equilibrar las relaciones entre empleadores y trabajadores. Ahora bien, los sujetos del derecho del trabajo, en lo que respecta a ese asunto, debemos hacer una diferenciación entre el empleador y el trabajador, subordinación como elemento clave en la relación laboral, el análisis de la figura del trabajo personal subordinado, derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores. Es decir, en el derecho del trabajo mexicano, los sujetos son los actores clave en las relaciones laborales. Estos sujetos incluyen a los trabajadores y los empleadores. La lucha histórica de los trabajadores por derechos laborales más justos y condiciones de trabajo adecuadas condujo a la regulación de las relaciones entre los trabajadores, que han buscado el reconocimiento de su dignidad y derechos, mientras que los empleadores han tenido que adaptarse a las regulaciones laborales para garantizar condiciones laborales equitativas y respetar los derechos de los trabajadores. En el contexto del derecho del trabajo mexicano, los sujetos
Se refieren a los actores involucrados en las relaciones laborales. Estos sujetos son los trabajadores y los empleadores. A medida que el derecho laboral evoluciona, los trabajadores luchan por sus derechos y condiciones laborales. Estas condiciones deben ser justas, mientras que los empleadores deben cumplir con las regulaciones para asegurar el trato adecuado y equitativo de sus empleados. Los trabajadores buscan el reconocimiento de su dignidad y derechos, mientras que los empleadores se adaptan a las normas laborales. Muy bien. Ahora, en lo que respecta a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tiene un origen y creación. Misión y objetivos de esta organización son todos en el ámbito laboral internacional y tiene un impacto por los convenios y recomendaciones que la OIT le hace a México y a otros países. Entonces, podemos decir que hay una relación entre la OIT y el derecho del trabajo mexicano. Así pues, la Organización Internacional del Trabajo desempeña un papel fundamental en el desarrollo del derecho del trabajo a nivel internacional, incluido lo que se hace en México. La OIT se estableció para promover la justicia social y los derechos laborales en todo el mundo. En México, la adopción de los principios de la OIT ha influido en la evolución de las leyes laborales y en la protección de los derechos de los trabajadores. La participación de México en la OIT ha facilitado la colaboración internacional en la promoción de condiciones laborales equitativas y en la implementación de estándares laborales justos. Por otro lado, en lo que respecta a los convenios internacionales en materia de derecho laboral, son importantes porque estos convenios internacionales regulan el trabajo, por ejemplo, los convenios de la OIT ratificados por México, los efectos y alcance de la ratificación de estos convenios internacionales en la legislación laboral nacional, así como la armonización entre las normas internacionales y la normativa laboral mexicana. A medida que el derecho del trabajo evolucionó en México, también se establecieron relaciones con otras naciones y se adoptaron convenios internacionales en materia del derecho laboral. Estos convenios, promovidos por la OIT y otros organismos internacionales, han tenido un impacto significativo en la protección de los derechos laborales a nivel global. La participación de México entonces en estos convenios demuestra su compromiso con los estándares internacionales de los derechos laborales y su disposición a colaborar con otros países para mejorar las condiciones de trabajo. Estos cuatro temas reflejan aspectos clave en la historia y el desarrollo del derecho del trabajo en México desde sus antecedentes históricos hasta su relación con la OIT, así como la adopción de convenios internacionales para garantizar las condiciones laborales justas. Las fuentes del derecho laboral en México son diversas y reflejan esta evolución histórica y social, y tiene fuentes formales como la Ley del Trabajo y la Constitución. Establecen estas las normas específicas. Hay fuentes materiales basadas en reclamos sociales y desigualdades que influyen en la creación de estas normas. Las fuentes históricas incluyen documentos que ya no están vigentes, pero que han impactado en el desarrollo eh, del derecho laboral. Además, se clasifican en base a su forma y contenido. La influencia de estas fuentes para la creación y evolución del derecho laboral mexicano es crucial, ha sido crucial para comprender cómo se han establecido y protegido los derechos de los trabajadores.